Nos preparamos para diseñar una conexión precalificada para marcos especiales de momento. En esta ocasión una conexión web. Siglas en inglés que hacen referencia a conexión con placas de extremos extendidas sin rigidizar, como lo vemos acá en la barra de estado. Y aquí podemos ver su diagrama. Primeramente vamos a elegir una sección para la viga. Vamos a especificar un perfil W21x68 y un perfil W27x217 para la columna. Lo seleccionamos y damos a aceptar. También vamos a especificar el tipo de acero para la viga, para la columna y para las placas de la conexión. Esto incluye por supuesto a la placa extrema extendida. También vamos a indicar los valores de carga uniformemente distribuidas sobre el claro de la viga, que es de 30 pies, y el valor de la carga axial sobre la columna. En este ejemplo también vamos a decir que solamente existe una viga conectada y la losa de concreto estructural vamos a dejarla que no. Vamos a explicar esto después. La conexión es una conexión de piso intermedio. La placa tiene 4 pernos, por eso el tipo de conexión es 4E. Indicamos el tipo de acero, del tipo de pernos, perdón. Aquí tenemos los valores de tensión y cortante y el tipo de agujero que vamos a indicar estándar. Para el diámetro requerido no podemos visualizarlo aún, aquí están las razones del por qué. Lo que tenemos que hacer es indicar un diámetro propuesto, un diámetro inicial de prueba y posteriormente será verificado. En esta parte de acá, ACAD nos hace una asistencia para introducir los valores geométricos preliminares, tomando en cuenta las consideraciones de diseño que ADCAS nos presenta en esta parte de acá. Así nosotros podemos ir introduciendo los valores geométricos de la conexión, considerando estos valores de diseño, estos requisitos de diseño, aparte de los valores de precalificación que se requieren y están a la derecha de cada casilla. En el caso del espesor requerido para la placa extendida, pasa igual que con el diámetro requerido. Tenemos que introducir un valor de prueba para el espesor de la placa. Así que vamos a darle 1 pulgada y vamos a calcular. Y ya tenemos los cálculos realizados de la conexión. Y vemos que el diámetro que hemos propuesto inicialmente no está acorde con el diámetro requerido y pasa igual también con el espesor que propusimos. Entonces procedemos a ajustarlo. También podríamos ajustar los valores geométricos preliminares que hemos introducido, pero en este caso vamos a simplemente proponer un diámetro mayor al requerido, 1,5 pulgada, y también vamos a hacer lo mismo con el espesor de la placa. Vamos a proponer un espesor de placa de extremo extendida mayor al requerido. Tenemos que actualizar los cambios, por eso tenemos que volver a calcular. Ok, explicábamos el caso de la losa de concreto estructural. ¿Qué pasa cuando existe una losa de concreto estructural en una conexión con placa de extremo extendida? Lo que pasa es que se necesita un peralte de al menos 24 pulgadas para soportar dicha losa, y aunque esté dentro de los límites de precalificación, se necesita ese 24 pulgadas de peralte. Por eso marcaría que no cumple el peralte de la viga. Así que lo dejamos que no hay losa de concreto estructural, verificamos lo demás, incluso verificamos la relación columna fuerte y viga débil. Nos dirigimos a la pestaña diseño de la conexión, donde podemos visualizar los valores de los momentos, los cortantes, la ubicación de la articulación plástica y el cortante requerido de la conexión, que es un valor fundamental, al igual que la fuerza factorada que transmite el patín de la viga. Son los dos valores que prácticamente sirven para verificar el resto de chequeos de la conexión. Como podemos ver en la parte de acá, ADCAS nos ofrece un detalle de las soldaduras que se requieren para conectar la viga con la placa extendida. Vemos los diferentes tamaños mínimos de soldaduras de filete y las soldaduras de ranura también que se deben ocupar para unir el alma y los patines de la viga con la placa extrema extendida. Para el diseño del lado de la columna se chequea el espesor del patín sin rigidizar, y en este caso no hace falta el uso de placas de continuidad según esta revisión. Por lo tanto, no hacemos caso a esto de asumir un espesor de placa de continuidad. En el caso de las revisiones del alma de la columna, también vemos esto resaltado en rojo en el pandeo del alma del patín a compresión
que no está cumpliendo. No está cumpliendo y por eso hace necesario el uso de placas de continuidad. Entonces ATCAS se prepara para que diseñemos las placas de continuidad. Lo primero que tenemos que hacer es proponer un espesor de placa de continuidad mayor al requerido, que ATCAS nos sugiere, por supuesto. Aquí ingresamos el ancho de la placa de continuidad. Tenemos diferentes opciones para poner un ancho específico. En este caso vamos a dejarlo que coincida con los patines de la columna. ATCAS calcula eso automáticamente. Líneas de contacto con el patín, esos recortes o biseles son en las esquinas que permiten acomodar la placa de continuidad a la curvatura que presentan estas secciones laminadas, ¿no? Perfiles W en el caso de la columna, y poder hacer caber ahí la placa de continuidad. Una vez que ingresamos estos valores, estas longitudes de biseles o recortes, nos dirigimos a la zona de panel nodal, a la pestaña, donde se verifica si es necesario refuerzo en esta zona. Como la resistencia para este ejemplo de la zona de panel nodal es adecuada, entonces no es necesario el uso de placa de refuerzo nodal. Y regresamos a la pestaña placas de continuidad para poder visualizar los tamaños mínimos de soldadura, en este caso la soldadura de filete que se ocupa para unir las placas de continuidad al alma de la columna. Y en esta ocasión, como hemos propuesto un espesor de placas de 3/8 pulgadas o menor, se permite el uso de soldaduras de filete para unir las placas de continuidad a los patines de la columna, y aquí ATCAS nos dice el valor mínimo de dichas soldaduras de filete en el caso de que queramos ocupar soldaduras de filete. Si no, pues serían soldaduras de ranura. Aquí podemos ver estos tamaños, ya el detalle final de la conexión con los tamaños propuestos mayores a los mínimos, por supuesto, y todos los valores geométricos que introducimos, espesores de placa, tamaños de perno, tipo de agujero y todo, pues lo hacemos en el detalle final para tener la conexión de placa de extremo extendida sin rigidizar de 4 pernos, totalmente diseñada, cumpliendo con todas las normas de diseño sísmico según el ISC.